Bien, chicos, buen día. El tema es la segunda parte. En realidad, Roma lo he hecho en tres partes. Ya hablamos de la monarquía de Roma. Este es sobre el Senado romano, o se puede decir así, la República Romana, ¿ya? El gran imperio antiguo he puesto acá, ¿ya? Y es cierto, ¿no? Porque después la República se convierte en un gran imperio, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Bien, a ver, eh, nosotros, ya no sale ahorita en este momento. A ver, nosotros hemos visto que el origen de Roma es mitológico a través de Rómulo y Remo, ¿cierto? Entonces, este origen ha tenido muchas situaciones, ¿verdad? En las cuales ha tenido conflictos para poder lograr este reino. Al momento de ese reino hemos tenido también que entender que este reino fue gracias a los latinos, ¿ya? Y después a los etruscos que tomaron el poder. Ellos fueron expulsados y convirtió esto en una república, donde el gobierno está a cargo de dos cónsules o dos personas a cargo, ¿ya? ¿Qué es lo primordial que se va a aprender? Digamos que reconocer la estructura del Estado republicano, cómo estaba gobernado, ¿ya? Uno de ellos era por los cónsules, ¿está bien? Y luego el otro sería sobre las dimensiones culturales, es decir, qué hubo de desarrollo cultural en la literatura, en la filosofía, en la religión misma, ¿ya? ¿Qué es lo que expresó? Luego el tema de las guerras púnicas, que es un tema importante porque esto sucedió en plena conquista de los romanos hacia otros lugares. Y después vemos cómo es que surgió esta crisis romana en plena república. Más o menos eso es lo que se puede aprender en este concepto que vamos a llevar ahora. Iniciamos entonces con esta apertura, ¿ya? Apertura al tema. Este de acá me parece que es el derecho romano a las 12 tablas, a ver si lo consigo. Vamos a ver este video entonces y vamos a responder esta pregunta. Entonces ponemos pausa para hacer rapidito esto. Ya está. Hola. Bien, entonces, alumnitos, como ven la imagen, ¿está bien? En la imagen, entonces, hemos visto esta imagen de que hay un conflicto entre los dos hombres, uno en la acá son los plebeyos, el de acá los patricios. Bien, a ver, entonces, como he visto en el video, explícame, ¿de qué trata? ¿A qué se refiere el video? Participación. Comenzamos. ¿Quién desea hablar? ¿Quién desea alzar la manito para que hable? Dime, Alejandra, ¿te escucho? Bueno, trataba más o menos sobre cómo funcionaban las leyes o los derechos en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Ya, muy bien. Dime, alumno Joaquín, dime, ¿te escucho? Ya, profe. ¿De qué se trata el video? Ya. A ver, el video se trata sobre, Lo que sobre es- las normas, o Ya, sea, sobre las normas en Roma. ya, muy bien, muy bien. Ya, a ver, dime Enzo Escarcena, dime, ¿te escucho? Buen día, Enzo, dime. Enzo, te escucho. Si robabas, te decapitaban. No se escucha muy bien. A ver si me escribes de repente por chat para leerlo. No se escucha muy bien, ¿ya? A ver, mientras Enzo va escribiendo, bien, a ver, tienen razón si habla sobre las tablas de los derechos romanos de ese entonces. Básicamente es eso. A ver, entonces, según eso, ¿para qué servían esas 12 tablas, esas leyes que habían en Roma? ¿Para qué crees que servían? ¿Qué creen? Camila, ¿me vas a decir algo? Es una ley de igualdad Ya preguntaba ahí. romana, que fue Ya, un ley texto de... legal que contenía normas. Ya, muy bien, para la igualdad romana, muy bien, Camila. ¿Alguien más de repente desea decir algo más? No, dice levantar, no puedo. Bueno, acá me Controlar dice, las acciones de todos los ciudadanos. ya el poder de los ciudadanos, dar diferencia entre los ciudadanos también, porque Para acá regular la vamos a vida en ver, sociedad, ¿cómo? ¿Cómo? para regular la vida en sociedad. Ya, muy bien, sí, es que acá tendríamos que especificar quiénes van a tener estos beneficios y quiénes no. Más allá de que buscaban la igualdad también, la diferencia es para saber quiénes van a tener este castigo y quiénes son los que no van a tener este castigo. Así como escribe Enzo acá, dice, si hacías un robo te decapitaban, también
Algunos, por ejemplo, le cortaban la mano en tiempos del Imperio Persa, por ejemplo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ah, no era lo mínimo que te podían hacer. Claro, exacto, muy bien. Entonces, acá, actualmente utilizamos algunas de estas leyes. ¿Ustedes qué creen? Sí, sí. ¿De qué modo? A ver, Joaquín, más o menos como que, ¿cuáles leyes? A ver, o sea, eso es como el Código Civil o Penal. Ya, muy bien, sí, que el Código Civil o Penal, muy bien. También vemos, por ejemplo, las leyes del matrimonio. También hay leyes del matrimonio, ¿cierto? Ah, sí. Claro, muy distintos a ellos quizás, pero sí hay leyes del matrimonio, ¿verdad? Bien, actualmente, ¿para qué es importante, de todos estos derechos que hemos hablado, para qué crees que es importante estos derechos actualmente, ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante o no son Mm, importantes los derechos? Ah, sí, profe, para regular nuestro Para comportamiento. regular el comportamiento de las personas. Ya, muy bien, Ya. Joaquín, muy bien, Alejandra, claro. Para también pedir derechos, sobre todo, de tener un nombre propio, por ejemplo, el derecho de poder estudiar, ya es un derecho también, ¿no? Entonces, si no hubieran derechos, no nos darían la oportunidad de poder estudiar de repente, ¿no? ¿Ya? Está bien, muy bien, gracias por su participación. Vamos a continuar, ¿ya? Acá, ven ustedes el mapa acá, les voy a decir de qué se trata. El mapa republicano de Roma, ¿ya? Como ustedes ven, la parte verde es la parte republicana, la que estamos hablando de ahora en este momento. ¿Está bien? La parte de rayitas así blanquito es lo que se habló la semana pasada, que era la monarquía. Así de pequeñito era, la monarquía romana. Luego la república romana era más grande. Y después ya la otra semana, si no es la exposición, ¿ya? Sería el tema del imperio en sí, o sea, todo ya, todo lo que es la expansión de Roma, o sea, la parte naranja, hasta donde se llegó a expandir. Se expandió por Inglaterra, por Alemania, también llegó a Francia, España, Italia, ¿cierto? Por el norte de África, Egipto, ¿verdad? Esta parte de Arabia Saudita, esta parte de Israel, por ejemplo, en Jerusalén, Turquía, que está acá, casi un poco en Medio Oriente, por ahí, ¿no? ¿Cierto? Y hay Grecia, que está por acá, ¿verdad? Bien, entonces el mapa de acá es lo que se refiere a la expansión que tuvo Roma en su momento. Estamos hablando de la República porque en la República se inicia ya la expansión territorial de Roma. Y en el Imperio Romano ya se fomenta cuidarlos en gran parte de ellos, ¿ya? Bien, en la estructura vemos acá qué es lo que debemos aprender de la estructura, que este imperio romano o esta república romana de ese entonces, ¿ya? Sí, Rómulo y Remo son los fundadores, Enzo, claro, sino que ya fallecieron en ese tiempo, ya. Bien, a ver, las instituciones republicanas se refieren a dos subdivisiones, el Senado y el Comicio. El Comicio, alumnitos, que no está expuesto acá, el Comicio vienen a ser los que comisionan y reciben el dinero específicamente hablando, ¿ya? En los diferentes pueblos donde ellos han tomado poder o posesión. El curial viene a ser de una cierta cantidad de personas que iban a pedir dinero. El centurial viene a ser de un pueblo de más de 100 personas. Y el tribal viene a ser una tribu de diferentes pueblos, ¿ya? Para poder cobrarles el impuesto. Entonces, estos son los que cobran el dinero, por así decirlo, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de personas que había en su lugar. Bien, en el Senado es lo que habla la institución más importante de esta república, porque son los que van a manejar toda o administrar también todo lo que es el Estado republicano. Hablamos del cónsul y la magistratura. Cuando hablamos del cónsul es el que va a estar a cargo. Les dije que son dos cónsules, acá está escrito. Estos dos son elegidos y duran un año de gobierno, se puede decir así, y tienen poder para proponer diferentes leyes también, ¿ya? Y respecto a las leyes, quienes están a cargo es el Senado, es la magistratura, todos ellos que están acá. A ver, los pretores son, digamos, lo que se encarga de administrar la justicia, se puede decir los jueces, ¿ya? Los ediles son los alcaldes de ahora, por ejemplo, los que están gobernando una ciudad, duran un año de duración. Cambio, igual que los pretores, ¿está bien? Los dos duran un año. Uno es juez, el otro es un alcalde, se puede decir así, ¿ya? El censor es una persona que va a censar a la población y cuidar su moral. Dura 5 años. Es el que está a cargo y maneja los comicios, por ejemplo. ¿Ya? El cuestor
es el que está dedicado a la recaudación de impuestos. Este trabaja con el censor y con los comicios, quien manda él a los tres comisionados para poder eh, recaudar los impuestos. Dura un año su gobierno, se puede decir así. Y el tribuno de la plebe es el que representa al pueblo en sí ante el Senado. ¿Está bien? Bien, entonces, los censores y los tribunos de la plebe son, digamos, los congresistas de ahora. Un ejemplo, ¿ya? Bien, a ver, en acá están las diferentes vestimentas que cada uno tenía. El censor, por ejemplo, lo ves acá, el cónsul acá también, el pretor, el edil y el cuestor, que básicamente tienen una vestimenta de color blanco con rayas rojas. Era lo normal, sobre todo los que estaban en el Senado, ¿ya? Bien, hasta ahí estamos entendiendo que el Estado tenía esta estructura: cónsul, pretor, edil, censor, cuestor, tribuno, la plebe, ¿ya? Seguimos con otro. Vamos a ver acá. A ver. La cultura romana, derecho y principales leyes. Los derechos ya lo hemos visto como ejemplo, adelante, ya en el video. Tenemos al ius publicum, el privatum y el gentium. El publicum es para el Estado y los ciudadanos, para todos en general. El privatum es para el derecho del mismo ciudadano entre sí. Y el gentium es para el derecho de la familia, el pueblo de Roma con otros pueblos, ¿ya? Las leyes principales fueron por las luchas sociales que habían entre el Senado que representaba al pueblo y el Senado que era solo patricios. Ahorita voy a explicar quiénes son ellos. Estos eran las leyes que consiguieron. Era la ley Canuleia, por ejemplo, del matrimonio entre plebeyos y patricios. Otro viene a ser, por ejemplo, la ley de la agricultura, la ley de las 12 tablas, la principal, la que te dije, la ley de la Hortensia, por ejemplo, que disponía plebiscito para elegir en una nación a un edil, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, también tenemos a la familia, que es la parte principal, ¿ya? Este de acá. Y donde el poder está en el hombre, en el padre. El niño, por más que tuviera pareja y tuviera una familia, va a depender también de la representación política y ciudadana de su padre, hasta que éste fallezca para que él tome el mando, ¿ya? Hay un poder de derecho sobre el hijo, eso es lo que tenía. La mujer que tenía más libertad que las mujeres griegas, por ejemplo, pero todavía tenía dependencia del hombre en sí, ¿ya? Bien, tenemos, o por otro lado, los militares. Uno era el centurión, que era el líder, el jefe; el otro era el legionario, que era el soldado normal. Además, acá está la estratificación social. Los patricios son los romanos, los descendientes de los romanos, los primeros romanos. Los plebeyos son los extranjeros que habían sido conquistados por los romanos, ¿ya? Eran los plebeyos que vivían con los romanos, junto con ellos, ¿está bien? Pero que no tenían sangre romana, se puede decir así. O se habían combinado entre romanos con plebeyos, ¿ya? Bien, los clientes eran los libertos, los que habían sido esclavos y habían sido liberados y se habían convertido en comerciantes. Y los esclavos eran básicamente los que eran rehenes de alguna guerra y lo esclavizaban, ¿ya? Arte y arquitectura. Tenemos la basílica, el anfiteatro, el arco del triunfo, el circo romano, el arte figurativo. ¿Está bien? Luego tenemos la literatura: Virgilio, Horacio, Ovidio, ya que son muy representativos en ese entonces. La historia está Julio César, el gran Julio César, que escribe sus batallas en las Galias, donde gana batallas. Tito Livio también, y Plutarco, ¿ya? En filosofía está Séneca y Marco Aurelio. Marco Aurelio va a ser un emperador llamado el emperador filósofo, o el emperador más sabio, que más o menos va a gobernar en el siglo II, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver acá. La guerra de expansión. ¿Qué pasó acá en la guerra de expansión? Bueno, la guerra de expansión es que Roma va a querer expandir diferentes lugares. Primero vence a los etruscos, que eran buenos con las flechas y el caballo. Manejaban caballos y tiraban flechas. Los derrotó el ejército romano, ¿ya? Por otro lado están los galos. Los galos son lo que es actualmente Francia. Ellos invaden Francia, esa parte, en el año 390, ¿ya? ¿Quién era el que invadió? El cónsul Camilo, ya que liberaría a Roma
de los etruscos, o en este caso, perdón, los galos, que habían también invadido Roma, y ellos reaccionan, toman Roma nuevamente y van a invadir a los galos. Luego a los escudos y los volcos también la invaden. Después a los samnitas. Los samnitas, primero los romanos pierden contra ellos, lo hacen desnudar y caminar por las calles de esa manera, hasta que los romanos se reivindican y triunfan sobre los samnitas. Por último están los griegos por este lado. Los griegos también son prisioneros y ellos educan con la religión y filosofía griega a los romanos. Ya por eso es que traen de ese lugar a los profesores o los filósofos que van a enseñar a sus hijos. En las guerras púnicas, lo más importante de todas estas guerras es las guerras púnicas, porque las guerras púnicas se le llama así a los cártagos, que le decían los punis. ¿Por qué los punis? Porque utilizaban una tela o material de color morado que era de color puni, así lo decía, ¿ya? Por eso se llaman las guerras púnicas, o la guerra contra Cartago. Cartago está en el norte de África. Entonces se origina la guerra porque en Sicilia, que era una isla entre Roma y Cartago, Cartago quería aprovecharse del comercio de ese lado. Sicilia pide ayuda y Roma reacciona y hay una batalla. En esa batalla ganan los romanos. En la Segunda Guerra surge un hombre llamado Aníbal. Aníbal es el rey de Cartago. Su padre había perdido en la Primera Guerra. En la Segunda Guerra él conquista casi toda Roma, hasta que aparece un cónsul llamado Escipión. Escipión como Aníbal va a llegar a Roma, él dice, bueno, si él va a llegar a Roma, nosotros vamos a llegar a Cartago. En vez de proteger el territorio de Aníbal, él va de frente a la ciudad de Cartago. Entonces Aníbal, como descubre eso, va a buscar a Escipión en el norte de África. Y lamentablemente Aníbal, después de tantas batallas que había ganado y no poder tomar Roma, lamentablemente pierde esa batalla y muere por las heridas. Escipión es conocido como Escipión el africano, porque gana en la batalla del norte del África. ¿Ya? La tercera guerra, ya cuando no existía Aníbal, la gente quería ya invadir Cartago. Y eso es lo que hacen. Invaden Cartago a través de Catón, que era un senador de Roma, y termina el fin de Cartago. Y por último, la crisis, para terminar, se refiere a la guerra civil que había entre patricios y plebeyos, ¿ya? Entonces, esta guerra civil entre patricios y plebeyos se inicia porque Cayo Mario quiere proteger al pueblo, o sea, a los plebeyos, y Lucio Sila quiere proteger a los patricios, o sea, quieren hacer leyes uno del otro para beneficiar a su grupo. Entonces, eso va a ser un conflicto. Sila se va con su ejército a otro lado porque le están pidiendo ayuda por donde es Turquía y Mesopotamia, ¿ya? Entonces él va a combatir al rey Ponto entonces y lucha contra ellos. Mientras tanto, como dura 2 o 3 años su batalla ya, Mario Cayo aprovecha esto y gobierna Roma. Entonces gobierna con el Partido Popular. Entonces él regresa con su ejército. Mario Cayo, en pleno conflicto de la Primera Guerra Civil entre ellos, fallece porque ya era anciano, ¿ya? Después de esto, Sila, como toma el mando, gobierna unos años. La república se origina en crisis porque en ese momento ya esta república ya no tiene poder, sino tratan de que se origine poder mediante solo 1 o 2 hombres. Entonces, esto va a ser una crisis porque va a haber guerras civiles a cada momento. Esta es la primera guerra donde Sila triunfa y gobierna un par de años. Se convierte en un dictador, maltrata a la gente de Mario y luego después se sale de esa dictadura, sintiendo de que ya había hecho todo bien, aunque había maltratado y matado a personas inocentes. Muere él al año siguiente anciano y toma el mando, en este caso un sobrino suyo, Pompeyo, y Pompeyo es apoyado de un hombre llamado Craso, ¿ya? Cayo Craso. Entonces, Craso y Pompeyo van a estar apoyados contra un hombre que era un gladiador, que también ha habido una película de él, o varias películas, llamado Espartaco. Espartaco, bueno, pelea porque está en contra de este maltrato de esclavizado de Roma. Lamentablemente fallece en manos de Craso y Pompeyo se toma el prestigio de que él había sido el que había triunfado, en vez de que Craso lo hiciera. Craso se sintió mal y se separa de esa alianza. Sale un hombre nuevo llamado Julio César. Julio César está en el norte, conquistando las Galias.
Julio César gana popularidad con el pueblo y Pompeyo se hace aliado de él porque le convenía. Craso luego se hace aliado de Julio César y pelean contra Pompeyo. Entonces, acá se dividen los territorios para gobernar. Por un lado está Julio César y por otro Pompeyo. Se dice que Craso había peleado contra los turcos. Entonces, Craso pelea contra el reino de Ponto y lamentablemente muere allí. Pompeyo se casa con la hija de Julio César para formar una alianza, pero luego comienza una nueva guerra contra ellos por la dificultad que tenía de formar esta alianza. Pompeyo es vencido en la batalla de Farsalia. Julio César toma toda esta gran república romana y lo va a convertir en una idea de imperio, aunque todavía no es imperio. Julio César lamentablemente es traicionado porque él se había casado con Cleopatra y había tenido un hijo con ella, ¿ya? Y aún sabiendo de que tenía una esposa en Roma. Entonces la gente se subleva y el Senado, un agente ya llamado Brutus, ya lo asesina a él en el año 44. Luego su sobrino Octavio toma el mando. Marco Antonio, que era el general de la mano derecha de Julio César, también quiere recuperar esa parte de Roma y se une con Cleopatra. Se enamora de Cleopatra, ambos se enamoran y Octavio dice o piensa de que Marco Antonio va a tomar el mando en Roma con Cleopatra, entonces ayuda a que el Senado lo apoye para tomar Egipto. Lépido se convierte en un padre, así que no interviene en este segundo triunvirato. Termina en la muerte de Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. Luego Octavio se convierte en ese tiempo en una idea de cónsul supremo. Lo que quiere hacer es hacer lo que hacía su tío llamado Julio César, convertir esto en un gran imperio. Cuando se iba a retirar, la gente quería que él siguiera, entonces eso aceptan para que el Senado convierta esta república en un gran imperio, siendo el primer emperador Octavio Augusto, desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, donde surgió un gran prestigio cultural y desarrollo cultural de este gran imperio romano. Bien, chicos, ahí termina. ¿Y qué aprendimos entonces? Que Roma nos dejó como herencia los derechos ciudadanos y civiles, ¿verdad? Que las guerras púnicas entre romanos y cartagineses, donde lamentablemente el cartaginense Aníbal falleció o fue derrotado en manos de Escipión el romano, llamado Escipión el africano. Y por último, las guerras civiles contrajo crisis a la República Romana, que fue una guerra entre patricios y plebeyos. ¿Alguien más quería agregar algo más acá para terminar? Bien, hasta ahí entonces termina el tema. ¿Hay alguna pregunta? Bien interesante, ¿verdad? Entonces, les he dejado también un link para que lo vean acá, sobre la República, el Imperio, sobre el conflicto entre Mario y Sila. Dura 20 minutos, si ustedes tienen tiempo. Dime, Alejandra, te escucho. Cuando yo leía eso que usted nos está hablando sobre de la República al Imperio, cuando yo le doy, salía que el video no estaba disponible. ¿No estaba disponible? Qué raro, yo ahorita lo he puesto y sale normal. A ver, póngalo de nuevo, profesor. Sí, a ver, ponlo ahorita de nuevo y me avisa. Yo, mira, a ver, voy a probar ahorita un ratito. Con eso terminamos, ¿ya? Vamos a salir de acá. Entonces, hasta acá terminamos el tema, ¿ya? Acá le dejo un mensaje, ahorita pongo el video de menos un minuto. ¿Lo de los grupos? Sí, ahorita voy a hablar, ¿ya? Pero quedan todavía 5 minutos. Bien, acá dice, es más fácil encontrar hombres voluntarios para morir que encontrar a aquellos que están dispuestos a soportar el dolor con paciencia. Esta es una frase de Julio César en la batalla de las Galias, ¿ya? Y encierro este tema entonces. A ver, vamos a ver.